Un millonario humilla a una limpiadora y la obliga a limpiar el pasamanos de la empresa con su propia lengua. Lo que ella hizo después la hizo arrepentir amargamente. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando Marco Whitmore cruzó las puertas de vidrio del imponente edificio que llevaba su nombre. La corbata, perfectamente alineada, el traje impecable y la mirada cargada de superioridad que lo acompañaba desde que se había convertido en uno de los abogados más influyentes de la Ciudad de México, anunciaban su presencia. Con cada paso firme por el vestíbulo de mármol reluciente, los empleados bajaban la cabeza en señal de respeto, o quizá de temor. Para él, ese era el orden natural. Estaba en la cima y todos los demás debían servirle, garantizando que su mundo funcionara sin fallas. Aquella mañana, sin embargo, algo que para muchos pasaría desapercibido, despertó su ira. Pasamanos de la escalera principal, una obra artesanal de hierro forjado y madera noble, estaba manchado. Pequeños residuos de polvo y marcas de dedos denunciaban la imperfección, algo inaceptable en su universo meticulosamente controlado. Marco se detuvo abruptamente, sus ojos fríos recorriendo el ambiente en busca del responsable. No tardó en encontrarla. Una mujer con uniforme gris, fregando el piso con un trapo encardido. La identificación en su pecho decía Clara Sánchez. Él avanzó hacia ella, cada paso resonando en la inmensa recepción silenciosa. El peso de la expectativa se palpaba en el aire. Los recepcionistas intercambiaban miradas tensas y los abogados recién llegados fingían no notar lo que estaba a punto de suceder. Pero todos sabían, todos ya lo habían visto. Marco Whitmore no toleraba fallas, y cualquier desliz se castigaba con palabras cortantes que dejaban cicatrices invisibles. ¿Esto es una oficina de abogados o un establo? Su voz cortó el aire como una cuchilla, seca e implacable. Clara levantó lentamente la mirada, con el ceño fruncido, sin comprender aún el motivo de aquella actitud. Su cuerpo, agotado, pedía descanso. Había trabajado hasta tarde, asegurándose de que cada sala estuviera impecable antes de la llegada de los socios. Pero no importaba cuánto se esforzara, alguien como Marco Whitmore siempre hallaría un error. ¿Necesita algo? Su voz salió medida, pero cargada de cansancio. Marco entrecerró los ojos, analizándola con desprecio. Detestaba que sus empleados, y especialmente aquellos que consideraba insignificantes, osaran cuestionarlo. Señaló el pasamanos con un movimiento brusco de la mano. Necesito que hagas bien tu trabajo, Sánchez. Quiero que ese pasamanos no esté sucio desde la mañana. ¿Acaso crees que nuestros clientes millonarios quieren apoyar sus negocios con las manos llenas de suciedad dejada por personas como tú? Los labios de Clara se abrieron en shock. Su rostro se encendió de vergüenza, pero también de indignación. Las miradas de los demás empleados ardían en su piel, algunas llenas de compasión, otras de incomodidad. Ella tragó saliva, manteniendo la compostura. «Lo limpié anoche, señor, pero muchas personas ya han pasado por aquí hoy». Marco soltó una risa seca, un sonido cargado de burla. Se acercó aún más, bajando la voz pero sin perder la fuerza que hacía que sus palabras pesaran sobre ella. «Entonces, límpialo otra vez. Ahora, pero hazlo bien esta vez». Clara apretó los puños. Su orgullo clamaba para que no se inclinara, pero antes de que pudiera replicar, Marco se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz se tornó en un susurro venenoso. Tal vez para asegurarte de que aprendas la lección, deberías limpiarlo con la lengua. El silencio en el vestíbulo fue ensordecedor. Un murmullo apagado se escapó desde algún rincón, seguido por el susurro de personas alejándose discretamente, como si temieran ser arrastradas a aquel momento de humillación. Clara parpadeó, sintiendo el corazón encogerse en el pecho. Quiso creer que había oído mal, pero la mirada fría de Marco dejaba en claro lo contrario. Su rostro se calentó, la respiración se volvió entrecortada. Sintió el amargo sabor de la rabia subir por su garganta. Sus ojos se fijaron en los de él, buscando alguna fisura en aquella armadura de arrogancia. Pero no había nada,
solo desprecio. Por un instante, pensó en ceder, en inclinar la cabeza, frotar nuevamente el pasamanos y continuar con su vida. Era lo que esperaban de ella, al fin y al cabo. Pero algo dentro de sí se negó a quebrarse. Algo que se había ido alimentando durante años, desde la primera vez que tuvo que doblegarse ante un jefe cruel para asegurar la comida para sus hijos. Clara respiró hondo y con una calma ensordecedora dejó caer el trapo sobre el mármol brillante. Enderezó los hombros, encaró a Marco sin parpadear. No. El sonido de su negativa pareció quebrar el aire. Marco entrecerró los ojos, la mandíbula se tensó. Los empleados a su alrededor contuvieron la respiración. Nadie jamás había osado desafiar a Marco Whitmore de tal forma. ¿Cómo dices? Dije que no. No me voy a humillar. Se giró para recoger su cubeta, con el corazón golpeando en su pecho. Sabía que eso le costaría el empleo. Sabía que los próximos días serían un infierno, pero no podía retroceder. No esta vez. Marco se quedó inmóvil por un instante, con los ojos ardientes de furia. La mujer que él consideraba insignificante acababa de desafiarlo en público. Sintió un calor subir por el cuello. La humillación de ser desobedecido en su propia empresa lo consumía internamente. Estás despedida. Ahora, Clara no se detuvo, no miró atrás, solo continuó caminando, sintiendo una mezcla extraña de miedo y liberación. Al empujar las puertas de vidrio y salir al viento frío de la Ciudad de México, sintió como si un peso se disipara de sus hombros. Había perdido su empleo. Pero Pisi, por primera vez en mucho tiempo, no se había perdido a sí misma. Poco. Sabía ella que en ese mismo instante, una grabación de aquella escena comenzaba a esparcirse por Internet, y que la caída de Marco Whitmore ya había empezado. La puerta de vidrio del edificio se cerró tras Clara con un chasquido seco, pero en su interior aún resonaban las palabras de Marco, cada sílaba impregnada de veneno, cada mirada de desprecio que la impactó como una daga invisible. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la rabia contenida. El aire helado de la mañana en la Ciudad de México cortaba su piel, pero no lograba enfriar la ira que latía en su pecho. Durante años se había acostumbrado a ser invisible, a aceptar las migajas de respeto que le ofrecían aquellos que la consideraban inferior. Pero esa mañana, ante la crueldad desmedida de Marco Whitmore, algo en ella cambió para siempre. Continuó por las calles atareadas sin notar el flujo de personas a su alrededor. El ruido de los autos, las bocinas estridentes, las voces indistintas de peatones y vendedores ambulantes se mezclaban con el torbellino de pensamientos que la invadían. Cada paso era un recordatorio de que ahora estaba desempleada, de que las cuentas sobre la mesa de su cocina no desaparecerían por mantener su dignidad intacta. Y aunque el temor al futuro susurraba en su mente, el orgullo por lo que había hecho hablaba más fuerte. No se había doblegado, no esta vez. Al llegar a su hogar, empujó la puerta con fuerza y arrojó su bolso sobre el sofá. La pequeña sala de estar, con muebles sencillos y bien cuidados, parecía encogerse en ese instante. El olor a café recalentado y pan tostado impregnaba el ambiente. Lisa, su amiga y compañera de departamento, estaba sentada frente a la mesa, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora portátil. Su rostro, fruncido en concentración, se transformó en preocupación al ver a Clara parada en 1900, el umbral, pálida y con los hombros tensos. ¿Qué sucedió?, preguntó apartando la laptop y levantándose de inmediato. Clara dudó un momento para responder. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de indignación y agotamiento. Se dejó caer pesadamente en el sofá y pasó las manos por el rostro antes de murmurar: «Me despidieron». Lisa cruzó los brazos, inclinando la cabeza. Sabía que su amiga era eficiente y dedicada. Para ser despedida de esa forma, algo muy grave debía haber ocurrido. ¿Fue por culpa del desgraciado Whitmore? Clara soltó una risa amarga. Su estómago se revolvía solo al recordar la mirada de repudio del empresario.
Respiró hondo antes de relatar cada detalle, desde el instante en que él señaló el pasamanos sucio hasta la absurda exigencia que le impuso. Cuando terminó, Lisa se quedó inmóvil, con los ojos brillando entre la furia y la incredulidad. ¿Él te pidió que lo limpiaras con la lengua? Su voz salió baja, pero llena de indignación. Clara asintió, y un silencio pesado se instaló entre ambas. Lisa comenzó a caminar de un lado a otro, respirando hondo y con los puños apretados. «Esto no puede quedar así», dijo finalmente, deteniéndose frente a Clara. «No puede quedar impune». Clara soltó un suspiro cansado. Ya imaginaba lo que vendría. «Lisa, él es un millonario, el dueño de la empresa. ¿Quién me va a creer?» Lisa entrecerró los ojos, decidida. Volvió a la mesa, tomó la laptop y tecleó rápidamente. Giró la pantalla para que Clara la viera, y su amiga parpadeó varias veces antes de comprender lo que mostraba. Un video. La imagen era granulada, probablemente grabada apresuradamente con un celular, pero no había duda sobre lo que se veía. Allí estaba ella, con la postura tensa y el rostro encendido de humillación. Y allí estaba Marco, con la expresión fría e indiferente, dejando escapar sus crueles palabras como si fuesen sentencias inapelables. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Eso ya está circulando? Lisa esbozó una leve sonrisa. Ya se volvió viral. Clara abrió la boca para responder, pero antes de que saliera palabra, su teléfono vibró sobre la mesa. El número era desconocido. Vaciló por un instante antes de contestar. «Señora Sánchez», le habla Rebecca Carter, reportera. «Del New York Times. Me gustaría hablar con usted acerca de lo ocurrido en Whitmore & Asociados». El mundo a su alrededor pareció desacelerarse. Clara tragó saliva, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Eso no era solo un escándalo, era una guerra. El teléfono se sentía pesado en las manos de Clara, y su mente corría a 1000 por hora. Nunca había hablado con periodistas, y mucho menos con alguien del New York Times. Era una mujer sencilla, una madre luchando por sobrevivir, y ahora, de repente, su nombre aparecía en un titular a punto de estallar. Respiró hondo antes de responder, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Yo no sé si quiero hablar de esto». Al otro lado de la línea, la voz de Rebecca mantenía un tono profesional, pero cargado de empatía. «Entiendo su reticencia, pero su video ya alcanzó millones de visualizaciones. Las redes sociales están al rojo vivo y muchas personas quieren conocer su versión. Esto puede ser crucial para mostrar el impacto del hostigamiento laboral». Clara entrecerró los ojos con el corazón latiendo con fuerza. Nunca deseó ser el centro de atención. Sin embargo, sentía la necesidad de dar voz a todas aquellas mujeres y trabajadores que habían sido humillados como ella. Cerró los ojos por un momento, recordando la mirada de Marco cuando la degradó. El desprecio, la certeza de que no era más que polvo bajo sus pies. Tomó una decisión. «Está bien, hablaré». Lisa sonrió al oír la respuesta. Clara sintió un estremecimiento recorrer su espalda, pues sabía que a partir de ese momento, su vida jamás sería la misma. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la lujosa oficina de Marco Whitmore, la secretaria entró apresurada, con el rostro pálido. «Señor Whitmore, necesitamos conversar». Él levantó la vista impaciente. «¿Qué ha pasado ahora?» La mujer dudó un segundo antes de apoyar la tablet sobre la mesa. En la pantalla se veía el video. El titular decía: «Multimillonario humilla a limpiadora y exige que limpie el pasamanos con la lengua». Marco apretó la mandíbula, un frío recorriéndole la columna. El video ya acumulaba millones de visualizaciones, y la etiqueta «Justicia por Clara» encabezaba las tendencias en Twitter. Lo que antes fue solo un acto de arrogancia, se transformaba en el primer capítulo de su propia ruina. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero Marco Whitmore no encontró descanso. Su lujosa cobertura, con ventanas panorámicas que mostraban la grandeza de la ciudad, parecía más pequeña que nunca. Las paredes de vidrio, que antes lo hacían sentir en la cima del mundo, ahora parecían una prisión.
Caminaba de un lado a otro, con el teléfono vibrando incesantemente sobre una mesa de mármol negro. Desde que la entrevista de Clara salió al aire, su mundo se había desmoronado. El video que capturaba su humillación contra la limpiadora había superado las decenas de millones de visualizaciones. Ya no era solo un abogado exitoso, se había convertido en el rostro del abuso de poder, en el símbolo de la arrogancia corporativa. Empresas que antes competían por sus consultorías, ahora declaraban públicamente que no mantendrían relaciones con alguien que despreciaba a sus trabajadores. Pero el golpe más duro vino desde dentro. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, encontró un ambiente irreconocible. El bullicio habitual había dado paso a un silencio incómodo, y las miradas que recibía ya no eran de admiración o temor, sino de juicio. La lealtad ciega que tanto valoraba se desvanecía. Apenas entró en su despacho, su socio más ya antiguo, Ricardo Mallory, ya lo esperaba, con los brazos cruzados y una expresión severa. «Marco, tenemos que hablar». Él suspiró, dejando caer una carpeta de cuero sobre la mesa. «Imagino que será sobre lo que está ocurriendo». Ricardo asintió lentamente y sacó un documento de su saco, empujándolo en dirección a Marco. «Es una solicitud formal para que renuncies como director ejecutivo de Whitmore & Asociados. La mayoría de los inversionistas considera que tu permanencia está dañando la imagen de la empresa». La sangre de Marco se heló. Su imperio, construido con años de sacrificio, se le escapaba como arena fina entre los dedos. Se sentó observando el papel con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿De verdad están dispuestos a apuñalarme por la espalda por un escándalo pasajero? Ricardo apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia él. Esto no es pasajero. No entiendes la gravedad de lo que hiciste. Esa mujer se ha convertido en un símbolo, Marco. El público exige justicia, y si no se la damos, la empresa podría hundirse. La verdad, dura e inapelable, flotaba entre ellos. Marco sabía que no había forma de solucionar esto con una simple disculpa. Sus clientes prestigiosos ya se estaban retirando y los patrocinadores cancelaban contratos. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse sin poder detenerlo. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo un agotamiento que hacía años no experimentaba. ¿Y si me disculpo públicamente? Ricardo soltó una risa sin humor. Ya pasó ese punto. Marco sintió un sabor amargo en la boca. Por primera vez no tenía control sobre la narrativa. Mientras Marco veía su imperio desmoronarse, Clara Sánchez enfrentaba otra tormenta. Su entrevista en el New York Times había causado un efecto arrollador. Reporteros se agolpaban frente al modesto edificio donde vivía, y su teléfono no dejaba de sonar con invitaciones para entrevistas en programas de televisión y podcasts de justicia social. Ella, que durante años vivió en las sombras, ahora era el centro de una discusión nacional. Personas le enviaban mensajes de apoyo y trabajadores compartían sus propias historias de abuso en el entorno laboral. Pero junto a la solidaridad llegaron también los ataques. Mensajes anónimos comenzaron a surgir en las redes sociales, comentarios que la tachaban de oportunista, de aprovechadora, de alguien que había destruido la carrera de un hombre exitoso por un capricho. Algunos decían que debió haber inclinado la cabeza y seguir adelante. Otros afirmaban que ella había arruinado a un gran empresario sin motivo. Clara no sabía qué era peor, la humillación original o la exposición que siguió. Sentada en la mesa de su cocina, observaba su celular mientras Lisa caminaba a su alrededor, indignada por los ataques. «Estos idiotas no saben lo que dicen», exclamó Lisa, cruzando los brazos. «Tú no buscaste esto, solo te defendiste». Clara suspiró y contestó, «Pero yo tampoco esperaba que esto tomara tal proporción». Lisa se detuvo, apoyando las manos sobre la mesa. «¿Y qué vas a hacer?». Clara vaciló. No tenía respuesta. Esa noche, Marco sintió el verdadero sabor del miedo. Aunque su cuenta bancaria seguía robusta y su lujosa cobertura permanecía, ¿qué valía todo eso cuando el nombre que había construido estaba siendo destruido?
Decidió que era hora de actuar. Contrató una asesoría de crisis, preparó un discurso cuidadosamente calculado y convocó una rueda de prensa. El salón del hotel en el que organizó el evento estaba repleto de periodistas, cámaras y micrófonos listos para captar cada palabra. Se puso un traje oscuro, adoptó un semblante serio pero controlado, respiró hondo y se dirigió al podio. Buenas noches. En los últimos días, mi nombre ha sido objeto de una gran controversia. Quiero comenzar expresando mi profundo pesar por el dolor que mis palabras hayan podido causar a la señora Clara Sánchez. Hizo una pausa, dejando que su voz impregnara el silencio. En el calor del momento, actué de manera inapropiada. Sé que, como líder, soy responsable de mis acciones y del impacto que generan. Estoy comprometido a aprender de este error y a encontrar maneras de compensar a quienes resultaron afectados. El auditorio permaneció en silencio unos segundos, pero antes de que pudiera continuar, un periodista en primera fila levantó la mano. Señor Whitmore, ¿por qué tardó tanto en pronunciarse? Su empresa solo comenzó a perder clientes cuando decidió disculparse. ¿No parece eso más una estrategia que un sincero arrepentimiento? Marco tragó saliva. No estaba acostumbrado a ser cuestionado de tal manera. Durante años, su palabra fue ley y sus decisiones inapelables. Ahora se encontraba rodeado de una audiencia que ya no aceptaba su autoridad sin reservas. Intentó responder, pero la sensación de que su credibilidad estaba irremediablemente dañada no le permitía continuar. Mientras él se veía acorralado, Clara veía la rueda de prensa desde casa, con una taza de té caliente en las manos. La imagen de Marco, tan lejos del hombre inquebrantable que la había humillado, la llenaba de una extraña sensación. No era ya el mismo hombre, ahora se mostraba pequeño, vulnerable. Lisa se acercó al sofá, observando la escena en 1900. La televisión. ¿Él cree que con una disculpa ensayada puede salir de esto? Clara tomó un largo sorbo de su té antes de responder. Tal vez, pero creo que aún no entiende que hay cosas que no se pueden reparar con palabras. En 1900, ese instante, mientras Marco luchaba por recomponer su imagen, Clara comprendió algo que lo cambió todo. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas aquellas personas que durante años fueron silenciadas, y ella no tenía intención de callar. La disculpa pública de Marco Whitmore fue recibida con escepticismo. Los titulares de los periódicos analizaban cada palabra de su declaración, diseccionando sus intenciones como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Expertos en gestión de crisis debatían si el empresario realmente sentía arrepentimiento o simplemente intentaba contener el daño a su reputación. En programas de opinión, abogados y periodistas discutían el peso del hostigamiento laboral, y el nombre de Clara Sánchez surgía como un símbolo de resistencia. Pero para Clara, la creciente exposición no era solo un triunfo, también representaba un peso. En los días posteriores a la rueda de prensa de Marco, su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Algunos eran de apoyo, de trabajadores, que compartían sus propias historias de humillación y explotación. Otros, en cambio, eran ataques despiadados. La tildaban de aprovechadora, de oportunista, de alguien que había destruido la carrera de un hombre exitoso por capricho. Algunos incluso la acusaban de haber arruinado a un empresario por simple venganza. Sentada en la mesa de su modesta cocina, ella repasaba las notificaciones de su celular como si fuesen espinas a punto de perforarla. Al otro lado del cuarto, Lisa tecleaba furiosamente en su computadora, su frustración evidente en cada pulsación. «Esto es ridículo», murmuró Lisa, sin apartar la mirada de la pantalla. Personas como Marco pasan la vida pisoteando a quienes están por debajo, y ahora que alguien finalmente los desafía, el mundo se divide entre quienes te apoyan y quienes buscan silenciarte. Clara suspiró dejando caer el teléfono sobre la mesa. Sabía que esto no sería fácil, pero no esperaba que fuera tan desgastante. Lisa la miró fijamente, cruzando los brazos. «¿Estás arrepentida de haber hablado?» Clara tardó unos segundos en responder. No estaba arrepentida,
pero sentía el peso de la responsabilidad de una forma que nunca imaginó. Lo que comenzó como un desahogo sobre su experiencia personal se había transformado en algo mucho mayor. Trabajadores de diversos sectores estaban usando su historia como estandarte para denunciar sus propios abusos. Movimientos sindicales mencionaban su nombre en manifestaciones. La lucha ya no era solo de ella. «No me arrepiento», dijo finalmente. «Solo intento entender hasta dónde llegará esto». Lisa entrecerró los ojos, reflexionando sobre sus palabras. «Quizás llegue tan lejos como tú lo permitas». Al otro lado de la ciudad, Marco enfrentaba el peor momento de su carrera. Su empresa estaba en crisis. Los inversionistas habían retirado parte de sus fondos. El número de clientes se desplomaba, y por primera vez en su vida, él se veía no como un titán de los negocios, sino como un villano cuya arrogancia lo había arruinado. Sin embargo, lo que más lo perturbaba no era la reacción del público, sino la duda que insidiosamente comenzaba a corroer su convicción. Siempre se había enorgullecido de su fortaleza y su inflexibilidad. Desde joven había aprendido que el mundo pertenecía a quienes sabían mandar sin titubear. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si había confundido fortaleza con crueldad. Caminaba solo por su oficina vacía. Las luces artificiales, reflejándose en las amplias ventanas de vidrio, recordó la escena en el vestíbulo. La mirada de Clara cuando se negó a someterse a su humillación. Aquella mirada ya había visto antes, cuando su propio padre, un hombre autoritario, lo miraba con desdén por no ser lo suficientemente fuerte. Quizás por eso degradar a los demás le proporcionaba cierto placer, porque en el fondo quería asegurarse de no volver a ser ese niño vulnerable que creció intentando probar su valía. Se sentó en su sillón de cuero y se pasó los dedos por las sienes. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo saldría de esta situación? Una disculpa no había sido suficiente. El daño ya estaba hecho. El teléfono sobre la mesa vibró, sacándolo de sus pensamientos. ¿Qué fue ahora?, murmuró para sí tomando el aparato. El mensaje provenía de un número desconocido. El contenido, sin embargo, hizo que su espalda se helara. ¿Crees que pedir disculpas basta? Aún pagarás por lo que hiciste. Marco entrecerró los ojos, sintiendo un escalofrío recorrer su nuca. El juego había tomado un giro peligroso. Mientras tanto, Clara recibió un inesperado llamado. Un grupo de abogados laborales organizaba un evento sobre hostigamiento y quería que ella hablara. La invitación venía acompañada de la promesa de que su voz podría inspirar a otros a denunciar abusos en el ambiente laboral. Ella dudó. Desde que su historia se hizo pública, su vida había cambiado irreversiblemente. Estaba agradecida por el apoyo, pero no sabía si deseaba convertirse en un rostro público para siempre. Lisa, al enterarse de la invitación, ya no dudó en animarla. «Tienes que ir, Clara. Esto es más grande que tú». Pero la duda persistía. Esa noche, mientras veía las noticias, Clara observó un extracto de otro comentario de Marco. Intentaba recuperar su imagen, pero sus palabras sonaban vacías. Por primera vez, Clara sintió algo inesperado al verlo: compasión. No porque él fuera víctima de injusticia, lejos de ello, sino porque al verlo allí, tratando desesperadamente de mantenerse en pie, comprendió que Marco estaba rodeado por su propia frialdad. Mientras ella contaba con gente a su lado, él parecía completamente solo. Sin embargo, eso no lo eximía de su responsabilidad. A la mañana siguiente, se vistió con su mejor ropa y partió hacia el evento. Era hora de dar voz a quienes merecían ser escuchados, y justo sin saberlo, Marco tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Él no sería recordado solo como un villano. Necesitaba demostrar, primero a sí mismo, que aún podía ser algo diferente. La mañana estaba nublada cuando Clara bajó del taxi frente al edificio donde se celebraría el evento sobre hostigamiento en el ambiente laboral. El lugar, un auditorio amplio y moderno, estaba repleto de periodistas, abogados, activistas y trabajadores de distintos sectores.
La invitación para hablar allí la llenaba de inquietud, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se negaba a titubear. Desde que su historia se hizo pública, había perdido el derecho a esconderse. Thus, su nombre era ahora símbolo de una lucha mucho mayor, y retroceder significaría no solo decepcionarse a sí misma, sino a todos quienes veían en ella una esperanza de cambio. Sin embargo, el peso de esa responsabilidad era aplastante. Mientras caminaba por los pasillos del evento, sus pensamientos se mezclaban con el murmullo a su alrededor. Personas le lanzaban miradas de admiración. Algunas la saludaban discretamente y otras simplemente observaban en silencio, evaluando sus gestos y postura, como si quisieran medir la fortaleza de aquella mujer que había desafiado a uno de los abogados más influyentes de la ciudad. Lisa caminaba a su lado, con una expresión seria, como si estuviera lista para evitar cualquier amenaza. Había insistido en acompañarla, no solo como amiga, sino como consejera y defensora. Thus, Clara sabía que Lisa no confiaba en el sistema, ni creía que la opinión pública por sí sola pudiera cambiar algo de verdad. Pero sí creía en la fuerza de Clara, y eso era suficiente. «No dejes que esas miradas te intimiden», murmuró Lisa mientras atravesaban el vestíbulo principal. «La mayoría de estas personas están aquí porque admiran lo que hiciste». Clara asintió, aunque la inquietud en su pecho no se disipaba. Al otro lado de la ciudad, Marco se ajustaba la corbata frente al espejo. La imagen que veía reflejada parecía desgastada, cansada. Su semblante ya no mostraba la altivez de antes. Sus rasgos fríos habían dado paso a una sombra. No había dormido bien la noche anterior, perturbado por los mensajes de odio y las amenazas anónimas que comenzaban a aparecer con mayor frecuencia. No era tonto. Sabía que en parte aquello era consecuencia de la polarización que su historia había generado. Pero otra parte, esa sí, lo aterrorizaba. Desde la fallida rueda de prensa, había pasado semanas intentando encontrar una salida. Sus abogados le aconsejaron desaparecer un tiempo, esperar a que la tormenta se calmara. Pero sabía que huir no resolvería nada. Su nombre, su reputación, todo lo que había construido, ahora estaba manchado de una forma que ni el mejor equipo de relaciones públicas podría reparar. Por ello, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Iba a asistir al evento, no como orador ni como invitado de honor, sino como alguien que necesitaba enfrentar la verdad. Por primera vez en años, Marco sintió la necesidad de comprender el impacto real de sus actos, y más que nada, sintió la necesidad de ver a Clara Sánchez cara a cara. El auditorio estaba repleto cuando Clara subió al escenario. El micrófono frente a ella parecía frío e impersonal, pero al observar a la audiencia, con tantos rostros atentos, comprendió que ese momento superaba su ansiedad. Respiró hondo antes de comenzar. «Durante muchos años me fui invisible». La primera frase resonó en el ambiente, dejando al público sin aliento. Mi trabajo consistía en mantener limpia y organizada la oficina en la que laboraba, lista para recibir clientes importantes. Pero yo misma no era importante. Pasaba por los pasillos sin ser notada, y cuando lo era, generalmente era para ser reprendida por algo que ni siquiera era mi culpa. Su voz se mantuvo firme, aún cuando la emoción amenazaba con desbordarla. Y entonces, un día, ocurrió lo que todos ya conocen. Fui humillada públicamente, expuesta al desprecio de alguien que creía que su dinero y poder le daban derecho a degradar a los demás. Pero lo que él no esperaba, lo que yo misma no esperaba, era que ese episodio despertaría algo mucho mayor. Los aplausos llegaron de forma gradual, como una ola que empezaba a formarse en el horizonte. Clara tragó saliva, intentando mantener el control de sus emociones. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en la tercera fila, vestido impecablemente como siempre, pero con una expresión diferente. Marco Whitmore la observaba con un semblante difícil de descifrar. Clara sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. Marco nunca se había sentido tan expuesto. Allí, rodeado de decenas de personas que lo veían como un opresor, como un hombre sin escrúpulos,
Comprendió lo solitario que estaba. Con cada palabra de Clara, algo dentro de él se removía incómodamente. Sabía que necesitaba hablar con ella. Cuando el evento terminó, Clara bajó del escenario y fue rodeada por reporteros y simpatizantes. Pero antes de que pudiera salir del auditorio, Marco se acercó. Clara. Ella se detuvo. Sus hombros se tensaron instintivamente antes de girarse para encararlo. El silencio a su alrededor fue inmediato. Algunas personas empezaron a murmurar, otras encendieron sus celulares para grabar el momento. Sus ojos eran tan intensos como él recordaba, pero esta vez no reflejaban solo el dolor de la humillación, sino también fuerza, algo que lo hacía sentirse pequeño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz calma pero cortante. Marco respiró hondo. «Necesitaba escuchar, necesitaba entender lo que ocurrió desde tu perspectiva». Clara cruzó los brazos, evaluándolo. Detenidamente. «¿Y entendiste?». Él vaciló por un instante. «Creo que apenas empiezo a comprender». Ella lo miró con cautela, buscando alguna fisura en su expresión, algún indicio de falsedad. Pero y por primera vez, Marco no estaba jugando. No estaba allí para manipular la narrativa o reparar su imagen. Estaba allí porque, después de semanas de negación, finalmente comprendía que había cometido un grave error. Pero Clara no era ingenua. «No espero que cambies de la noche a la mañana», dijo con firmeza. «Tampoco espero que una disculpa repare lo que hiciste». Marco asintió lentamente. «Lo sé, pero quiero intentar enmendar lo que pueda». El silencio entre ambos estaba cargado de algo más profundo que la ira o el resentimiento. Era el silencio de dos personas que, de formas diferentes, habían sido transformadas por un solo instante. Afuera, las cámaras seguían grabando, y los reporteros aguardaban ansiosos por declaraciones impactantes. Pero Clara, contraria a lo que se esperaba, no gritó ni lo confrontó públicamente. Simplemente lo miró con la misma firmeza con la que se había negado a inclinarse ante él en la oficina. «Si de verdad quieres reparar algo, Marco, deja de hablar y empieza a actuar». Entonces, sin decir nada más, Clara se retiró, dejándolo allí, rodeado de periodistas y cámaras, pero por primera vez, completamente solo con su conciencia. La conversación con Clara resonaba en la mente de Marco como una sentencia ineludible. Sus palabras eran directas, crudas y, sobre todo, veraces. Si de verdad querías reparar algo, entonces deja de hablar y empieza a actuar. Por primera vez en su vida, comprendió que ni su dinero, ni su influencia, ni su elocuencia podían limpiar la mancha que había dejado en su reputación ni en la dignidad de Clara Sánchez. Al salir del auditorio aquella noche, los flashes de las cámaras y las preguntas incisivas de los reporteros se convirtieron en un ruido distante. No tenía respuestas, no sabía ni por dónde empezar. Durante toda su trayectoria, había creído que la debilidad estaba en aquellos que se dejaban afectar por las palabras, que quienes se ofendían con la brutalidad del mercado carecían del temple para el juego. Ahora se veía forzado a admitir que tal vez él mismo era el débil. En su lujosa residencia, el silencio se había tornado un peso casi insoportable. Sus allegados se distanciaban. Su empresa luchaba por sobrevivir en medio del escándalo. Y su madre, Elena Whitmore, se rehusaba a atenderle. Sentado en el sofá con un vaso de whisky intacto en la mano, se dio cuenta de algo perturbador. Lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Por su parte, Clara intentaba recomponer el aliento tras el evento. La exposición era abrumadora. Ahora, además de periodistas, grupos de trabajadores y activistas sociales, la buscaban, rogándole que continuara el movimiento que había iniciado sin querer. Su teléfono no dejaba de sonar. Llegaban invitaciones para entrevistas y conferencias, pero en medio de todo ello, su verdadera preocupación seguía siendo sus hijos. Sentada en la cama, observaba a Ethan y Ava dormir plácidamente. Sus rostros serenos contrastaban con el torbellino que se apoderaba de su vida. Lisa entró al cuarto, cruzando los brazos y observando a su amiga en silencio,
por un instante antes de sentarse a su lado. ¿Estás bien? Clara suspiró, pasando las manos por su cabello. No lo sé, Lisa. Toda esta atención, esta responsabilidad. Yo nunca quise esto. Lisa esbozó una leve sonrisa, pero su mirada era firme. Quizás naciste para esto. Le diste voz a algo mucho más grande que tu historia personal. Ahora, la gente te ve como una esperanza de cambio. Clara frunció el ceño, pensativa. No se veía a sí misma como líder de algo. Solo era una mujer que se negó a ser humillada, nada más. Pero el mundo parecía querer convertirla en un símbolo. Y lo que más la asustaba era que tal vez ya no pudiera regresar a ser invisible. Mientras Clara lidiaba con el peso de su nueva realidad, Marco tomaba su primera decisión concreta desde el inicio de su caída. Necesitaba cambiar, pero no como un mero gesto para reparar su imagen. Por primera vez, sentía la genuina necesidad de comprender el dolor que había causado. A la mañana siguiente, sin avisar a asesores ni abogados, se dirigió a una organización de asistencia a trabajadores en situación de vulnerabilidad. El edificio, modesto y sin ostentación, parecía un mundo aparte del universo corporativo, en el que siempre había vivido. Apenas entró, fue recibido con miradas desconfiadas. Algunos empleados lo reconocieron y él pudo percibir la tensión en sus rostros. Una mujer de mediana edad, con un identificador que decía Diana Torres, coordinadora social, se acercó con los brazos cruzados y una mirada escéptica. ¿Puedo ayudarle? Marco dudó por un segundo, pero mantuvo la postura. Quiero entender. Quiero escuchar. Diana lo observó con recelo antes de permitirle pasar. Eso ya lo veremos. Y así, por primera vez en su vida, Marco Whitmore se sentó en un círculo con trabajadores explotados, desempleados y exempleados, que cargaban cicatrices invisibles de un sistema que los aplastaba sin piedad. Escuchó historias de madres solteras despedidas por quedar embarazadas, de hombres que pasaron años en empresas sin ser promovidos porque pertenecían a la clase obrera, de empleados que contrajeron enfermedades por condiciones laborales precarias y fueron desechados sin compensación alguna. Y entonces, un hombre de poco más de 50 años lo miró fijamente y dijo: «Tú eres uno de ellos, uno de esos que nos ve como herramientas desechables. ¿Por qué diablos estás?» «Aquí». Marco pudo haber replicado, haberse defendido, pero por primera vez simplemente asintió y contestó con sinceridad: «Porque quiero aprender». El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Por primera vez no lo veían como un depredador corporativo, sino como un hombre tratando de encontrar un camino distinto. La noticia de su visita a la organización se difundió rápidamente. Algunos lo tildaron de estrategia de marketing, otros lo vieron como un hombre desesperado por redimirse, pero Clara, al leer la noticia, sintió algo inesperado: curiosidad. No quería creer que Marco pudiera cambiar de verdad. Gente como él no cambiaba, solo fingían para limpiar su imagen. Pero algo en la forma en que la miró en el evento, en esa vacilación nunca antes mostrada, la hizo preguntarse si, tal vez, él estaba enfrentando una verdad que jamás había osado reconocer. Cuando Lisa le mostró un artículo sobre la visita de Marco al centro de apoyo, Clara cruzó los brazos y murmuró: «Veamos hasta dónde está dispuesto a llegar». Marco sabía que no bastaba con escuchar, tenía que actuar. En los días siguientes, comenzó a buscar formas reales de compensar a quienes había dañado. Se puso en contacto con abogados laborales, ofreció apoyo financiero a causas sociales y, para sorpresa de todos, renunció oficialmente al mando de su empresa. La noticia cayó como una bomba en el mundo de los negocios. Whitmore and Asociados, que alguna vez fue sinónimo de poder y prestigio, ahora era un barco a la deriva. Pero a Marco no le importaba. Por primera vez, su prioridad no era salvar su imagen, sino intentar reparar el daño causado. Fue entonces que, una tarde lluviosa, recibió un correo inesperado. El remitente era Clara Sánchez. El mensaje era breve y directo: «Si de verdad quieres entender,
Ven a encontrarme. Marco analizó esas palabras por largos minutos antes de teclear una respuesta. Dime dónde y cuándo. La cafetería elegida para el encuentro no podía ser más distinta del mundo en el que Marco Whitmore solía desenvolverse. Pequeña, sin ostentación. El aroma del café fresco se mezclaba con el de pan recién horneado, creando un ambiente acogedor y distante de los restaurantes lujosos donde habitualmente realizaba reuniones de negocios. Llegó unos minutos antes de lo acordado. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana y pidió un café negro. No esperaba ser recibido con cordialidad ni que la conversación fuese fácil. Desde que recibió el correo de Clara, sentía un peso distinto en su conciencia. La mujer a quien humilló ante sus empleados le daba ahora la oportunidad de un encuentro, de una charla franca. El orgullo en su interior quería rehusar, quería argumentar que ya estaba haciendo lo suyo al intentar reparar su imagen y apoyar causas sociales. Pero algo más fuerte lo impulsó a estar allí. Clara llegó, puntualmente. Vestía un abrigo sencillo y práctico, con el cabello recogido en un moño, que acentuaba la determinación en su rostro, marcado por años de lucha. Al entrar, el ambiente pareció detenerse por un instante. Incluso los clientes que no la conocían podían percibir la tensión cargada de significado entre ambos. Se acercó a la mesa, lo miró brevemente y, sin decir palabra, se sentó frente a él. Marco esperó a que ella hablara primero, pero notó que esa era una de sus costumbres, esperar a que el otro diera inicio a la conversación. Inspiró, hondo, y dijo, con un tono que le resultaba extraño: «Gracias por haber venido». Clara arqueó una ceja y una leve sonrisa cínica apareció en el rabillo de sus labios. «¿Deberías agradecerme a mí por ello?» Marco sintió el impacto de la respuesta, pero no apartó la mirada. «No, tienes razón. Lo que yo debo hacer es comenzar esta conversación reconociendo lo que te hice». El silencio se instaló nuevamente. Sabía que tenía que ir más allá de frases ensayadas. Entonces respiró hondo y continuó. Cuando pronuncié aquellas palabras en la oficina, no fue solo un acto de arrogancia. Fue el reflejo de la persona en la que me había convertido a lo largo de los años. Viví creyendo que el poder equivalía a superioridad, que el dinero me daba derecho a controlar todo a mi alrededor. Y ese día te negaste a aceptar eso. Clara cruzó los brazos evaluando cada palabra. Sus ojos se mantuvieron fijos en él, pero su expresión era impenetrable. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Marco no respondió de inmediato. Sabía que cualquier cosa dicha sin convicción sonaría como otra excusa vacía. Al principio, intenté reparar mi imagen. Creí que podría arreglarlo, que la gente lo olvidaría y que todo volvería a la normalidad. Pero el problema no era mi imagen. El problema era yo. Ella lo observó largamente antes de suspirar con carga. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él apretó la taza de café entre los dedos, sintiendo el calor del líquido en su piel. Porque quería que supieras que, por primera vez en mi vida, estoy intentando hacer algo que no tiene que ver con mi reputación. Estoy tratando de comprender qué significa respetar a las personas sin que eso dependa de lo que puedan hacer por mí. Clara se recostó en su silla, como si por fin viera algo distinto en su postura. No era una aceptación plena ni un perdón inmediato, pero tal vez era el comienzo. ¿Y qué esperas de mí? Marco esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa sin arrogancia ni condescendencia. Nada. Por primera vez, no espero nada a cambio. Clara asintió lentamente, pensativa. Tomó un sorbo del té que había pedido antes y, con tono introspectivo, agregó: «Nunca quise ser un símbolo de resistencia, Marco. Solo quería hacer mi trabajo y regresar a casa al final del día. Pero ahora ya no puedo seguir siendo invisible». Él comprendió esa sensación. La repentina exposición los había cambiado a ambos, cada uno a su manera. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?» Ella miró hacia la ventana, observando a las personas apresuradas en la acera.
Creo que seguiré hablando. Seguiré demostrando que la gente tiene derecho a ser tratada con dignidad. Marco asintió despacio. Y yo seguiré escuchando. Clara lo miró un instante más antes de levantarse. Buena suerte con eso. Él también se levantó, sin intentar retenerla ni pedir nada más. Simplemente la observó mientras ella salía de la cafetería y se perdía entre los peatones. Marco volvió a sentarse, sintiendo que un peso se aligeraba de sus hombros. No era redención, ni perdón. Era solo el primer paso. Y por primera vez en años no tenía prisa. Harry. Los días posteriores al encuentro con Marco estuvieron marcados por una extraña sensación de transición para Clara. De alguna manera, aquel capítulo que había comenzado con una humillación pública y que había desencadenado una serie de acontecimientos, parecía finalmente llegar a un cierre. Esto no significaba que todo estuviera resuelto, ni que ella hubiese perdonado o confiado en el cambio que Marco pretendía lograr. Pero había algo innegable en su mirada, algo que no esperaba ver: sinceridad. Sin embargo, el peso de la exposición seguía siendo abrumador. Desde que su historia se hizo conocida, Clara se encontraba cada vez más envuelta en debates, entrevistas y eventos sobre hostigamiento y derechos laborales. Cada mensaje de apoyo que recibía venía acompañado de al menos 3 ataques, algunos de desconocidos y otros de figuras influyentes que defendían la idea de que había destruido la carrera de un hombre por una simple ofensa. Y eso era lo que más la indignaba: la naturalización de la humillación, la manera en que la sociedad aceptaba que alguien en una posición de poder tratara a los demás como inferiores sin enfrentar consecuencias reales. Por ello, cuando recibió la invitación para una conferencia nacional sobre derechos laborales, supo que no podía rechazarla. Lisa, como siempre, fue la primera en animarla. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo con ojos brillantes de entusiasmo. Esta conferencia reúne a especialistas de todo el país, sindicalistas, abogados, jueces. Es la mayor oportunidad que tienes para transformar esta conversación en algo tangible. Clara dudó, mordiendo su labio inferior. Yo no soy abogada, no soy experta en leyes. ¿Qué puedo decir que realmente ayude a la gente? Lisa cruzó los brazos, entrecerrando la mirada. No necesitas ser abogada, solo necesitas ser tú. Porque nadie más ha pasado por lo que tú pasaste. Nadie ha sentido en carne propia lo que es ser tratado como basura por alguien poderoso. Tienes una voz ahora, úsala. Sabía que Lisa tenía razón, pero al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad parecía multiplicarse. Mientras Clara se preparaba para dar el mayor paso de su trayectoria, Marco enfrentaba una prueba distinta. Desde aquel encuentro en la cafetería, él se había adentrado en el trabajo voluntario en la organización de asistencia a trabajadores. Al principio fue recibido con desconfianza. Muchos lo veían solo como un millonario intentando redimirse por conveniencia, pero con el paso de los días dejó de intentar demostrar algo y, en cambio, comenzó a escuchar de verdad. Fue así como conoció a Roberto McKenna. Roberto había sido un empresario exitoso en los años 90, dueño de una pequeña empresa de tecnología que no sobrevivió a la burbuja de Internet. Lo había perdido todo: casa, familia, salud. Hoy vivía de trabajos esporádicos y de la poca ayuda que recibía del refugio. ¿Crees que eres el primer rico en caer, chavo?, dijo Roberto una noche, cuando Marco le ofrecía un café caliente. Eres solo uno más. La diferencia es que la mayoría de los como tú creen que pueden volver a la cima solo tirando dinero al problema. Marco se sentó junto a él, reflexionando sobre esas palabras. Entonces, ¿qué debo hacer? Roberto rió, pero sin humor. Deja de intentar probar que has cambiado y simplemente cambia. En ese instante, Marco comprendió que la cuestión nunca fue si la gente lo perdonaría o no. La cuestión era si él se lograría perdonar a sí mismo. El día de la conferencia llegó, y Clara se encontró ante un auditorio repleto. Esta vez no era un evento con cámaras sensacionalistas o periodistas en busca de escándalos. Eran profesionales serios,
especialistas en derechos laborales, personas que podían usar su historia para generar cambios reales. Respiró hondo antes de subir al escenario. El silencio que se instaló cuando tomó el micrófono fue casi ensordecedor. Mi nombre es Clara Sánchez, y hasta hace pocos meses yo era solo una empleada invisible en una gran firma de 1980 abogados. Esa frase bastó para captar la atención de todos. Me despidieron porque me negué a ser humillada. Y Samsas, durante mucho tiempo, creí que eso era solo mi historia personal. Pero, cuando mi historia se hizo pública, empecé a recibir mensajes de cientos de personas que habían pasado por lo mismo. Gente que tuvo que inclinar la cabeza porque necesitaba el salario al final del mes. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. El problema no soy yo. El problema es un sistema que permite que quienes tienen poder abusen sin enfrentar consecuencias. El problema es normalizar la humillación en la cultura corporativa, y eso tiene que cambiar. Los aplausos que siguieron fueron intensos. Clara sintió el peso de la responsabilidad, pero también el alivio de estar donde tenía que estar. Y sin que ella lo supiera, Marco estaba sentado al fondo del auditorio, escuchando cada palabra. Él no había ido allí para llamar la atención. No deseaba acercarse a ella en ese instante. Solo quería ver con sus propios ojos el impacto de sus palabras. Y por primera vez en su vida, se sintió pequeño de una manera buena. No porque hubiera perdido, sino porque finalmente había comprendido. La conferencia concluyó entre aplausos, pero Clara no se quedó a celebrar. Tan pronto como bajó del escenario, sintió la necesidad de respirar y alejarse del torbellino de emociones que la envolvía. Encontró un pequeño jardín en el exterior del auditorio y se sentó en uno de los bancos de madera, observando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Desde que su vida se había convertido en un torbellino de entrevistas, debates y discursos, no había tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseaba. La lucha por los derechos de los trabajadores se había transformado en su causa, algo más grande que ella, y Clara sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Pero, en el fondo, seguía siendo la misma mujer que solo quería cuidar de sus hijos, pagar las cuentas y llevar una vida tranquila. El sonido de unos pasos sobre el césped la sacó de sus pensamientos. Alzó la vista y vio a Marco parado a pocos metros, con las manos en los bolsillos de su abrigo y una expresión inescrutable en el rostro. «Tú estuviste allí». Su voz fue más una constatación que una pregunta. Marco asintió lentamente. Ya necesitaba escuchar. Clara no respondió de inmediato. Una parte de ella se preguntaba qué esperaba encontrar en ese gesto, si su presencia era una búsqueda silenciosa de validación o simplemente otro intento de comprender su propia culpa. «¿Crees que ahora entiendes?», preguntó cruzando los brazos. Marco suspiró sentándose en el banco frente a ella. Por primera vez desde que su vida había empezado a desmoronarse, parecía menos un hombre preocupado por restaurar su reputación y más alguien que, genuinamente, buscaba comprender su propia trayectoria. «No creo que alguien como yo pueda entender por completo», pausó eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero creo que estoy en el camino correcto para, al menos, ver lo que antes ignoraba». Clara lo observó por un momento, antes de desviar la mirada hacia las luces de la ciudad. «No sé si lo creo». Marco asintió, como si esperara esa respuesta. «Y yo no espero que lo creas. No quiero que lo creas». Respiró hondo, mirando el suelo, porque las palabras son fáciles. Viví toda mi vida manipulando palabras para conseguir lo que quería. Clara mantuvo la mirada fija en el horizonte, sintiendo el frío del viento nocturno acariciar su piel. «Entonces, ¿qué harás ahora?». Marco permaneció en silencio un instante antes de contestar. «Renuncié oficialmente a Whitmore & Asociados. Venderé mi participación en la empresa y donaré gran parte del dinero a organizaciones que protegen a los trabajadores de abusos. No porque crea que eso borre lo que hice, sino porque, por primera vez, quiero que algo bueno surja de todo
Este desastre. Clara lo miró sorprendida. ¿Vas a renunciar a todo? Marco soltó una breve risa, sin humor. No a todo, solo a lo que no necesito, a aquello que me convirtió en la persona que era antes. Ella no respondió de inmediato. Una parte de ella quería creer que aquello era real, que el cambio que él demostraba era genuino. Pero otra parte, la que había pasado la vida desconfiando del poder y de sus promesas vacías, se negaba a aceptarlo tan fácilmente. No esperas que esto lo arregle todo, ¿verdad? Marco negó con la cabeza. No, y, sinceramente, creo que nunca podré arreglarlo todo. Clara dejó escapar un largo suspiro, sintiendo un cansancio profundo en su interior. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Él vaciló por un instante antes de responder, porque necesitaba agradecerte. Clara frunció el ceño, sorprendida. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Marco esbozó una leve sonrisa, una sonrisa diferente, sin arrogancia ni condescendencia. Era sincera. Por hacerme ver algo que pasé toda mi vida fingiendo no ver. Ambos guardaron silencio durante largo tiempo. No había final feliz, ni redención completa, ni la reconstrucción de vínculos. Solo dos caminos distintos que, por un breve instante, se cruzaron y cambiaron para siempre la trayectoria del otro. Finalmente, Clara se levantó y miró a Marco por última vez. «Espero que algún día encuentres la paz que buscas». Él sonrió levemente. «Y yo espero que encuentres la vida que mereces». Ella asintió y, sin mirar atrás, siguió su camino. Marco la observó desaparecer por la calle antes de levantarse y continuar el suyo. Ninguno sabía lo que el futuro les depararía, pero, por primera vez, ambos estaban listos para descubrirlo. Epílogo. Un nuevo comienzo. Pasaron meses. Clara continuó su lucha por mejores condiciones laborales y justicia social, pero logró encontrar un equilibrio entre su vida personal y la causa que abrazó. Con el tiempo, su historia dejó de ser un escándalo para convertirse en un hito que impulsó cambios en diversas empresas. Marco, por su parte, se mantuvo alejado de los reflectores. Tras vender su participación en Whitmore & Asociados, empleó su experiencia para ayudar a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro a garantizar mejores condiciones para sus trabajadores. No buscaba reconocimiento, no daba entrevistas, simplemente actuaba. Quizás ese fuera el mayor indicio de que al fin había cambiado.